La familia de mi madre tiene un edificio de 3 plantas, en el cual estuvimos viviendo casi toda mi infancia, desde que nací hasta los 8 o 9 años, alternando entre un departamento y otro, porque al parecer mis padres se aburrían de estar en el mismo todo el tiempo. En la primer planta, al día de hoy, dicen que se aparece una mujer en los espejos de la casa. Esto incluye las pantallas. A mi papá lo espantó varias veces. También pasaban cosas como que se escuchaban que movían el fierro donde cuelgas los garrafones. Algunas cosas cambiaban de lugar y las sensaciones usuales de frío y escalofríos. En la segunda planta había una habitación que tenía una ventana grande, la cual daba al pasillo principal del departamento. Ese fue mi primer intento por dormir en un cuarto propio, aunque ciertamente era más presión por parte de mis padres. No pude pasar más de una semana durmiendo ahí, porque todas las noches escuchaba cómo caminaban en el pasillo, y aunque intentaron darme más confianza dejando la luz del pasillo encendida, tenía una cortina blanca, delgada, de esas donde puedes ver bien al otro lado, pero no te sientes descubierto. Pero eso lo hizo peor. Todas las noches veía a alguien caminar por el pasillo. Una sombra. No puedo decir que era alguien de mi familia porque, repito, podías ver sin problemas al otro lado, incluyendo los colores. Esta cosa era meramente una sombra negra y alta, cuyos pasos se escuchaban. En la tercera planta no pasaba nada más allá de uno que otro ruido, cuando nadie vivía ahí. Se escuchaban en el pasillo de las escaleras generales, y a todos nos daba mal rollo subir solos y a oscuras, incluso hasta a mis padres. La casa mostaza. En los últimos años de la primaria y hasta el primer año de secundaria, nos mudamos a una casa que estuvimos rentando unos cuantos años. Todos le decíamos la casa mostaza por ese color tan peculiar que tenía. Buena parte de mi infancia dormí en una litera con mi hermano, estando él arriba y yo abajo. Y al día de hoy, siempre que tengo que estar en una, prefiero por mucho la cama de abajo, por la sensación de protección que me da. Por lo que pasaba en el pasillo del edificio, me acostumbré a hacer una especie de tienda de campaña usando todas las sábanas que pudiese, trabándolas en los fierros que sostenían el colchón de la cama de arriba. Me daba nervios dormir sin protección, me daba miedo ver lo que pudiese acechar afuera, y en esa casa no fue la excepción. Pese a que me negaba constantemente a dejarla, en algún punto comencé a verme en la necesidad de tener un espacio propio. Así que los últimos 2 años que vivimos ahí, los pasé en una habitación extra que tenía la casa. Era bastante cómoda, y francamente se sintió bien tener mis cosas como yo quería. Pero seguía esa sensación de inseguridad buena parte de las noches. Sentía que algo me veía de la esquina más oscura de mi habitación. Era una sensación detestable, que se hacía cada vez más fuerte conforme las noches pasaban. Era una alegría si pasaba un día o 3 sin la misma. Y pese a lo que mencionaba con mis padres, ellos pensaban que simplemente era muy miedosa. Mis sospechas terminaron por confirmarse una noche que olvidé cerrar una buena parte de la cortina. El caso es que esta vez, aparte de que estaba algo incómoda por la luz de más en mis ojos, esa esquina siempre tan oscura, ahora estaba un poco más iluminada de lo normal. Ahí fue cuando lo vi. Esa misma figura que siempre veía pasar por ese pasillo. Estaba ahí parada en la esquina. Era como la sombra de un hombre muy alto. Diría que tal vez llevaba una gabardina o un traje, pero daba aires de algo elegante. Simplemente estaba ahí parado viéndome. Intenté mentalizarme con que solo era algo de mi mente, que no era nada, o mis ojos engañándome, como cuando dejas un suéter en una silla y de noche pareciera como si estuviese alguien sentado, pero el miedo nomás no se iba. Así que sin pensarlo mucho, procedí a taparme la cara con la sábana que estaba usando. No me di cuenta de que, tal vez por inquieta o distraída, tenía la sábana al revés desde un principio, con la parte larga donde debería de estar la corta y viceversa, así que mis pies quedaron al descubierto bastante. Tener mis pies descubiertos en esta situación se sentía terrible, pero ciertamente tener mi cabeza tapada me daba aunque fuese un poco más de seguridad.
y justo cuando empezaba a aceptar la idea de dormirme así, algo jaló las sábanas desde donde estaban mis pies y la bajó hasta taparlos por completo, todo de golpe. Morí del miedo en cuanto a la expresión, presionando los ojos fuertemente con tal de no ver lo que fuese que estuviese ahí, llorando del terror. Después de eso, simplemente me limitaba a tener esa sensación por las noches. A veces me desvelaba simplemente para estar lo bastantemente cansada como para ignorar la sensación de estar siendo visto. La casa de la colina. A mi familia le empezó a ir bien, económicamente hablando. Mi madre tiene un negocio de decoración de interiores y las ventas estaban por los cielos, así que decidieron sacar un crédito hipotecario o algo así, y compraron una casa en una privada nueva, en uno de los extremos de la ciudad. Pese a que era una zona en el mero cerro, tenía acceso directo a uno de los libramientos principales de la ciudad, y si bajabas llegabas a una de las zonas de plazas y más calles principales. Y las escuelas también estaban relativamente cerca, así que todo estaba muy bien. La casa era muy bonita. Era una esquina con bastante estacionamiento y un terreno demasiado grande, con el que construyeron una terraza, un gimnasio y un espacio para 2 carros. Mi madre se encargó de decorarla con lo mejor que tenía de su tienda. Era una decoración muy moderna y novedosa en ese tiempo. Estaba enamorada de esa casa y francamente todos lo estábamos. Como en toda historia paranormal, empezó con cosas leves o medianamente leves. Se escuchaban ruidos en la parte de abajo, que al principio todos pensábamos que eran de mi hermano, porque él tomó el estudio de la planta baja como su cuarto. La puerta del cuarto de mi hermano amanecía siempre abierta. Nuevamente le echaban la culpa a él por dejarla mal cerrada o pensando que la chapa estaba mal. Los cuchillos de sierra poco a poco empezaron a desaparecer. De nuevo, le echaban la culpa a mi hermano porque tenía la mala costumbre de dejar platos olvidados dentro de su cuarto durante días, aunque a la hora de buscar los cuchillos nunca aparecían. Luego fueron desapareciendo los cuchillos nuevos de acero inoxidable de mi mamá. Bastante pleito se armó con esos. Encontrábamos llaves de agua abiertas al volver a casa. Mi papá y yo vimos a una sombra fuera de la casa por la noche, unas cuantas veces, y así la llevábamos. A la señora que hacía el aseo del diario en la casa la espantaban mucho. Ella podía estar en la casa sola, en la cocina o en general en la planta baja, y de repente escuchaba el agua de la regadera de alguno de los baños. Sonaba y subía, encontrándose con que efectivamente habían abierto por completo las llaves con varias vueltas. Como parte de la construcción de la terraza y demás, hicieron una zona de lavado. La anterior había sido ocupada por un baño y una entrada a la terraza desde la casa, porque ya tenía otra desde la calle. Esta zona quedaba justo enfrente a la ventana del cuarto de mi hermana menor. La ceñito nos dijo que varias veces al voltear veía a una niña asomada en la ventana, o que le tocaban el vidrio para llamar su atención. Esa niña no era mi hermana, y sucedía aun cuando no había nadie en la casa. ¿Recuerdan a esa sombra de un tipo alto de las casas anteriores? Pues no se quedó atrás, seguía apareciendo en mi habitación. Ya no solamente en áreas oscuras, sino también justo enfrente de la gran ventana que daba a la calle. En esa época yo conocí el amor de 4 patas, una pug que tuve desde mero cachorrita y con quien desarrollé un fuerte vínculo emocional que ambas compartíamos. Esta perrita muchas veces durmió en mi cuarto a forma de contrabando. A mi madre no le gustaban los perros, así que menos iba a dejar que me durmiera con ella. Y posteriormente, casi como una necesidad autorizada por mi papá, Yuki, así se llamaba, o llama, porque mi madre dejó que se escapara de casa. Muchas veces se quedaba viendo a una esquina, donde yo tenía un escritorio y un banquito. Otras veces se quedaba ladrando concretamente ahí durante varios minutos, con el pelito erizado, y en algunas ocasiones el mismo banquito se movía solo, alterándola más.
Uno ya no tendría duda alguna de que se trataba realmente de algo que no era mi imaginación. Y la prueba final fue una vez que bajé por las escaleras, porque escuchaba mucho ruido proveniente de la cocina. Y además pues tenía sed. En ese momento ignoré el miedo que pude haber tenido porque estaba algo molesta, sedienta y acostumbrada a todo lo anterior. El señor en algún punto comenzaba a dejar de provocarme miedo, de tan seguido que lo veía. Así que bajé como si nada. Empezando el último tramo de escaleras, uno ya podía ver la sala, el área del comedor y un pequeño trozo de la cocina. Mero enfrente estaba una pared con decoraciones de espejos de todos los tamaños, para adornar el área del comedor, y justamente ahí lo volví a ver. Estaba ahí, como si nada, parado mero enfrente de la pared y atrás del comedor. Era la primera vez que lo veía en otra área de la casa, que no fuera mi cuarto. Intenté racionalizarlo, y justo en ese momento me percaté de que lo que sea que fuera o quien fuera, tenía reflejo en todos los espejos detrás suyo. Esa cosa tenía reflejo, esa cosa era real. En automático tuve ese pensamiento de no. Di media vuelta intentando parecer tranquila mientras decía buenas noches. Ya saben, por costumbre y cortesía. Subí unos cuantos escalones hasta que esa zona ya pudiese ser visible tanto para mí como para esa cosa. Y subí el resto de las escaleras en friega. Entré a mi cuarto y puse seguro y me fui a abrazar a mi Pooh, quien de por sí estaba arañando la puerta de mi cuarto y llorando tantito cuando me fui. No lo dejaba salir porque después se distraía con todo. La actividad empezó a aumentar más y más hasta que ya no había ni un solo miembro de la familia, mi papá, la señora y mis hermanos, que pudiese descartar que algo paranormal estaba pasando, sobre todo cuando un día de la nada la licuadora salió volando de un extremo de la cocina a otro, estampándose con la pared y rompiéndose. Ahora teníamos una fuerte actividad poltergeist. Otro suceso que recuerdo bien fue cuando me fui con mis papás a ver un recital de mi hermana menor. Por final de año escolar, mi hermano había decidido quedarse en casa para jugar en la PC, y después de que se fue la señora había quedado solo. Ya casi para el final del evento mi papá se percató de que tenía varias llamadas perdidas y mensajes suyos. Le marcó rápidamente para preguntar sobre qué estaba pasando y ver los mensajes. Después nos fuimos con cierta prisa de regreso a la casa. Resultó ser que en algún punto mi hermano empezó a escuchar ruidos en la parte de arriba, los cuales había decidido ignorar, porque ya era algo común para nosotros. Cuando empezó a escuchar la regadera del baño del pasillo de arriba, no le quedó otra opción más que subir para cerrarla y no gastar agua. Aquí fue cuando antes de subir decidió grabar con su celular por cualquier cosa. Y justo a la mitad del tramo de las escaleras, uno de los cuchillos de acero inoxidable de esos grandes y afilados para cocinar, que llevaba meses desaparecido, se lo arrojaron. En el video se ve claramente que pareciera como si hubiese caído del techo, pero no de forma directa techo a suelo, sino desde un ángulo como de una esquina o una orilla de la pared pegada al techo. Ese cuchillo no cayó, lo aventaron. Afortunadamente no llegó directo a mi hermano porque estaba subiendo, pero sí se asustó bastante. Subió lo que le faltaba para cerrar la llave de la regadera y rápido bajó y se salió a la terraza por la ventana corrediza, a donde estaban los perritos, un schnauzer y la Pooh. Les dejó la ventana abierta. Esos perros siempre que veían una oportunidad para entrar a la casa, entraban. Pero esta vez no, se metieron debajo de una mesa de la terraza, tensos, temblando. Al llegar nosotros también los quisimos meter, pero ellos no quisieron. Al ir a buscar ese cuchillo, terminamos por confirmar que efectivamente era uno de los que llevaba rato desaparecido y que estaba quemado. En el video se veía normal porque se ve donde quedó tirado. Acero inoxidable, fino, quemado como con ácido o algo así, una sola zona. No nos fuimos de ahí después de eso. Las cosas siguieron subiendo de tono a tal grado de que la señora, una vez que quiso tomarle foto a la Pooh en las escaleras, a la hora de ver la foto en su celular se podía ver claramente la figura de algo, como un niño bajando rápidamente las escaleras,
borroso pero distinguible. Un día mi hermana pequeña, bien temprano y en fin de semana, cabe recalcar que ella se levantaba súper tarde en esos días, y si por alguna razón se despertaba antes, era con un pésimo humor. Bueno, apareció parada sin hacer nada en el pasillo de arriba. Nada. Eso era súper raro en ella. Le preguntaban que qué hacía despierta ahí, y rápidamente con una voz diferente dijo: Yo no soy tu hermana. Era una niña que había muerto ahí hace muchos años. Después de eso simplemente se dio la vuelta, caminó lentamente a su cuarto y se volvió a acostar. Por su edad y demás nunca le dijimos sobre que alguien le tocaba la ventana a la señora desde su cuarto, ni que aparecía una niña ahí mismo, con tal de no espantarla. Ya habíamos hecho toda clase de limpias, incluso llamábamos a uno de los escasos exorcistas calificados por el Vaticano en donde vivo, para que llegase a hacer algo, pero nada funcionaba como debía. Después de lo que pasó con mi hermana, fue que finalmente decidieron mis padres vender la casa. Eso, y que de un momento a otro el negocio bajó de golpe, y apenas mi madre podía pagar lo que el banco cobraba mensualmente. La casa tardó 4 años en venderse. Solo la habitaron 3 meses y después la vaciaron. Al día de hoy, cuando hemos pasado a verla, sigue totalmente vacía, sin letreros de se vende o se renta. En toda esa privada espantaron a mucha gente en sus casas, y también muchos empezaron a tener demasiados problemas económicos. Varios nunca se recuperaron y otros tardaron años en hacerlo. Se decía que en esa zona, cuando aún era cerro, hicieron muchos trabajos de brujería y que también llegaron a asesinar personas e incluso esconder cuerpos ahí. Al día de hoy en esa privada hay muchas casas desocupadas en renta o venta desde hace bastante tiempo. Algo extraño en la cocina. Hace 2 años me había quedado solo en casa, estaba haciendo la limpieza y todos hemos sentido esa vibra de que no estás solo en realidad. Estaba limpiando la cocina, ya había terminado con lo demás en la casa. Siempre que limpio lo hago con música, así que ese día no era la excepción. Cuando comenzaba a agacharme para limpiar hacia abajo, noté que en el reflejo de la estufa se podía observar algo. Sabrán que las estufas en alguna minoría contienen algún cristal para taparlas. Bueno, este estaba levantado y al observar no noté nada. Se me hizo extraño, pero seguí limpiando mientras cantaba. De repente, así, sin nada, la música paró. No había razón alguna. No se puso pausa, no bajó el volumen y mucho menos se había ido el internet. Me quedé quieto sin mover un dedo y esa sensación constante de tener a alguien viéndote me seguía atormentando. Cuando volví a asomarme para ver el reflejo, observé a una sombra aproximadamente de 2 metros, negra y con dirección a mí. No grité, pero mi pulso se aceleró como nunca antes. Tomé el valor y volteé. No noté nada y de nuevo observé el reflejo, pero seguía ahí. Nadie en mi familia me creyó, pero ese día realmente me asusté.